le salía. No, eso Bueno, era antes, claro. bueno, muchas gracias Muy bien. a Kiara, nuestra vocal coach de Arre, que nos ha instruido una vez más en este capítulo 2 de vocal coach versus difusión parlante. Pero bueno, ahora nos ponemos más intelectualoides. ¿Por qué, Andrés? Porque lo recibimos a él, a aquella persona que me encanta como cuenta cosas que me voy a quedar como mientras habla y muestra esa linda voz que tiene. Epa. Maxi Curcio, su club de lectura, hoy con dos grandes libros sobre el cine. Maxi, ¿cómo estás? Bienvenido, Maxi. Muy buenas noches, compañero. Amigos, ¿cómo están, compañeros? ¿Cómo va eso? ¿Cómo va el club de lectura? El club de fans. Ah, acá Uh, estamos, acá estamos. La verdad, como dijo Andy, con vos aprendemos vocablos que ni siquiera ni en los mejores sueños se me han ocurrido decir en estos labios que tengo ni en esta lengua. Pero ni yo lo sé, mirá. No, vos, no, pero vos a sí, mí vos los chamullás tiene lindo, anotados en la boludo. pared. Los tiene anotados en la Sí, pared y dije, hoy Claro, voy a acá tirar delante mío. este. Tengo el machete Claro. que no se ve. Che, con bueno, razón. antes que nada, lo más importante, feliz día del lector. Muy ¿Eh? bien, feliz Eh, Mirá, día. este club de lectura no había podido caer mejor. ¿Quién tuvo la elección? Fantástica, maravillosa. La agenda, 24 de agosto. Hoy es el Día del Lector. Vamos a contarle a la audiencia. En el plano nacional se celebra el Día del Lector en honor al nacimiento de Jorge Luis Borges. Mira vos. 24 de agosto de 1899 en Buenos Aires, hace tiempo ya. Bueno, Jorge Luis Borges, qué decir, quizá la pluma más grande que haya visto nacer nuestro país, es uno de mis escritores favoritos. Curiosamente, por esas cosas de la elección de los libros, todavía no elegí ningún libro para hablar de él, o quizá porque en el fondo me da un poco de vergüenza, ¿no? Hablar de Borges, son palabras mayores, realmente, pero, a pesar de que los libros que hoy elegimos no tienen que ver con Borges en su día, vamos a decir que tienen que ver con una pasión una gran pasión que tenía Jorge Luis Borges en vida, que fue el cine, Ujú. ¿no? Mira, Borges ujú. era un gran cinéfilo y yo no sé si muchos lo saben, No que lo los sabía yo, en particular comienzos, no lo sabía. Me enteré por vos que me dijiste hoy, ¿viste? Que además claro, hacía esto. pero además, Marian, no solamente un gran cinéfilo, era crítico de cine. Increíble. No muchos lo sabían. Bueno, Borges, que todo lo podía, ¿no? Cuentos, poesías, ensayos y críticas de cine. Empezó haciendo críticas de cine en la revista Sur. Era un gran fanático del cine hollywoodense, del cine americano, que hoy nos convoca, ya van a ver por qué. Y bueno, le encantaba el policial, le encantaba el western. Mirá. Hay una crítica muy conocida de él que a mí me la hicieron leer en su momento cuando yo estudiaba cine, que es de Ciudadano Kane, que era aparentemente su película favorita. Era un gran admirador de Griffith, un director de cine mudo. Y también, atenti, quizás no muchos lo sepan, quizás muchos sí, incursionó en el guión cinematográfico. Mirá. No con mucho éxito, pero guionó, por ejemplo, la película Invasión, ¿no? De Hugo Santiago, una película de culto, de ciencia ficción, un ejemplar muy singular de nuestro cine. Así que bueno, yo creo que don Jorge Luis estaría contento con lo que hoy tenemos para conversar, para charlar, y que tengo, por ser el día del lector, bonus. Traje sorpresitas que ustedes no saben. Ah, ay, A la Vamos, vamos flauta. a, vamos a re- vamos a regalar lectura. Voy a empezar por este libro hermoso. ahí se Esta ve. hermosura que ven aquí es un tamaño pequeño, pero bueno, contundente. Miren la extensión del libro, son en total, les voy a decir, bueno, 430 páginas casi. Este libro, este señor que ven aquí en la portada, no necesita presentación alguna. Alfred Hitchcock. Se ve bien, ¿verdad? Se ve perfecto, igual también estamos viendo la tapa del disco. Muy Del disco, vea cómo se del Tapa disco. de disco. La Podría tapa. ser tapa de disco Alfred Hitchcock, perdón, podría serlo tranquilamente. La tapa del libro, ahí lo estamos viendo. Hitchcock El cine Truffaut. según Hitchcock. El cine según Hitchcock de François Truffaut. Bueno, vamos a comentar, a ver, aquí tengo una cuestión difícil de discernir, eh, porque mira cómo me mira Hitchcock, ¿no? ¿De quién ¿Qué vas hablo? a decir? ¿De qué vas a decir? Claro, ¿hablo del autor o hablo del objeto del libro? Ok. Bueno, a través de Hitchcock y Truffaut se puede contar prácticamente la historia del cine.
Y este libro que tengo acá, que es un libro indispensable para todo cinéfilo, para toda cinéfila, prácticamente que condensa 50 años y tiene una historia maravillosa para contar. ¿Qué lo convierte en un libro de culto, en un libro de cabecera? ¿Y por qué digo que condensa 50 años? La historia empieza en el año 1954. No sé si ustedes saben quién era François Truffaut. François Truffaut fue uno de los más grandes directores de cine francés, pero, hablando de críticos de cine, como Borges, antes de ser director, empezó siendo crítico de cine. Como los directores que formaron parte de la camada de la Nouvelle Vague en ese momento, que eran directores autodidactas, pero antes de pasarse a la dirección, comenzaban escribiendo sobre cine. Y este Truffaut, a sus 22 años, en 1954, era un joven muy impetuoso que francamente quería cambiar el panorama del cine francés en ese momento. El cine francés en ese momento atravesaba un momento bastante vacío, de bastante chatura. Había lo que llamaba Truffaut la tradición de qualité, ¿no? El cine de qualité, el cine de calidad, el cine de tradición, que estaba anclado en normas pasatistas, comerciales, estaba muy anclado también en la literatura, tomaba guiones, o sea, literarios, novelas llevadas al cine, no tenía demasiada originalidad ni compromiso. Entonces este hombre, completamente furioso y siempre con una personalidad muy rebelde, vanguardista, de querer cambiar el paradigma, escribe un manifiesto en donde protesta contra el cine de calidad y reivindica lo que él denominó a partir de entonces la política de autores. Ese manifiesto del año 54 que firmara Truffaut se llamó Una cierta tendencia del cine de autor. A través de este manifiesto, Truffaut intenta devolver al director el control total de los elementos de la película, ¿no? Es el responsable número uno desde el primer plano de la película hasta el último movimiento de cámara, desde el primer acorde del primer sonido de la banda sonora hasta el último elemento que puedan llegar a distinguir en la puesta en escena. ¿Y por qué este control y responsabilidad total? Porque Truffaut cree en la cosmovisión autoral, en la huella autoral, en que un director, además de contar una historia, porque toda película nos cuenta una historia, en definitiva, detrás de esa historia, el director está, de alguna manera, filtrando, mostrando, desnudando sus obsesiones, sus inquietudes, ¿no? Una mirada, uno puede estudiar la carrera de Hitchcock de principio a fin, o la carrera de Truffaut de principio a fin, y nos encontramos con lo que vale la etiqueta de autor. A través de esas películas que conforman una gran obra de 30, 40, 50 años, uno puede trazar un hilo indivisible conductor en donde se manifiestan miradas del mundo, ideologías, inquietudes, miedos, obsesiones. Bueno, todo eso veía Truffaut en Hitchcock y lo tomó como modelo. En ese momento, Hitchcock, en los 50, británico de origen, se había radicado en Hollywood en 1940. Y en Hollywood, sí, Hitchcock gustaba, pero no enamoraba. Lo tenían como un director de la industria que hacía películas entretenidas. Y Truffaut descubrió algo que no había descubierto nadie antes en Hitchcock, que era justamente esta mirada del mundo, un hombre con una infancia muy terrible, educado en una religión católica muy severa, y todos estos traumas que él sufrió para darse a conocer al mundo, para dar su vocación, para ser aceptado, ¿no? Un hombre con muchos complejos, una mente muy perturbada la de Hitchcock. Entonces Truffaut veía que este hombre, a partir de sus películas, podía verter esa mirada del mundo con una noción que quizá ningún otro director tuvo en la historia del cine, que es aunar arte y entretenimiento. Vieron que a veces nosotros vemos una película y nos preguntamos, ¿nos vamos a entretener o nos va a hacer pensar? Bueno, Hitchcock tenía la mixtura perfecta, tenía la fórmula exitosa para hacernos pensar con cine de género, ¿no? Entreteniéndonos. Fue el creador del suspenso, ¿no? Hay películas icónicas, Psicosis, Vértigo, La ventana indiscreta. Claro. Bueno, ¿ves? Eso que vos hacés, Marian, quiere decir que Hitchcock superó las barreras del cine y hoy
todos nos metemos en una ducha o escuchamos ese ruidito Sí. y forma parte de la cultura popular. Bueno, Ujú. esa magia, esa unicidad es la que vio Truffaut. Y ¿me querían decir? No, no, lo que también me Ah, llama la atención de cómo trasciende, ¿no? Porque pasaron tantos años de esta película, ¿no? Estamos hablando de Psicosis, después hubo una serie, ¿viste? Hicieron una serie más acá en el sí, tiempo. ¿Cómo sí. una figura, capaz no sabemos la respuesta a ninguno de los tres, pero cómo una figura se convierte en cultura pop? O cómo un hito en particular de esa película. Por ahí hay gente que dice, no sé ni cómo se llama la película, pero lo vio en Los Simpson, por ejemplo, cuando a Homero le dan un golpe, ¿viste? Y cae. Claro. Bueno, son esos tipos de paradigmas que superan el arte que ejercitan y se convierten en fenómenos de culto y en el inconsciente colectivo de todas las generaciones. O sea, es tan profundo y tan magnético, y es como vos decís, Marian, no tenemos palabras para definirlo. Yo no te podría decir por qué, pero son esos tipos tocados por la varita que tienen ese carisma y ese encanto, y esa cuestión visionaria de hacerlo antes que nadie. Hitchcock, en Psicosis, a los 25 minutos de película, mata a Janet Leigh. Decime vos, es que es como matar hoy a Nicole Kidman. ¿Cómo matas a tu actriz principal? Bueno, el tipo tenía esa cuota de riesgo. Y eso era lo que veía Truffaut. Entonces, ¿cuál es la historia? Truffaut empieza a reivindicar a Hitchcock. Y Truffaut en ese momento escribía en una revista, antes de ser parte de la Nouvelle Vague, que se llamaba Cahiers du Cinéma. Y acá viene el primer regalo de la noche. Permiso. A ver, a ver, a ver. Esto es un ejemplar de Cahiers du Cinéma sobre Alfred Hitchcock. Ok. ¿Sí? No está escrito por Truffaut, pero es hermoso. Lo recomiendo si quieren bucear en la carrera de Hitchcock. Ahí va. Bueno, ¿qué pasa? Escribían ensayos sobre Hitchcock, Truffaut alabándolo en un Olimpo, digamos, de directores. Inclusive Estados Unidos empieza a darle bolilla a Hitchcock porque en Francia era casi un semidios. Bien, en el año 62, en un festival de cine, había una retrospectiva de Hitchcock y Truffaut, 8 años después del manifiesto, se acerca a Hitchcock junto con Claude Chabrol. Claude Chabrol era un jovencísimo escritor que después se convertiría en gran director y sería llamado, denominado el Hitchcock francés, ¿no? No hay nadie que haya ejercido el género de suspenso en Francia tan parecido a la estilística y a la temática y a la estética hitchcockiana. Bien, se acercan a Truffaut en el festival y le dicen, se acercan a Hitchcock, perdón, Truffaut y Chabrol, y le piden una entrevista. Bueno, imaginen las alabanzas, ¿no? Al señor Hitchcock. Bueno, pasaron 4 años de tira y afloje, ¿no? Con Juan Carlos no nos costó tanto tiempo. Pero con Hitchcock Por suerte. pasaron 4 años. Un abrazo, Juan. Y bueno, en el año 66, finalmente, alquilan una habitación en el Hotel Beverly Hills de California. Imagínense, imaginémonos a nosotros en ese hotel todo el día en la playa, ¿no? Bueno, o en la ¿Sabes qué? pileta. Claro. Bueno, Hawaiana, todo. Claro. Sí, en cuero, ¿viste? Ahí. no, no. Camisa Hawái. Claro. No, se encerraron en una habitación y si pueden chusmear, Marian, si tenés Google ahí, hay un fotógrafo que se llamó Philip Halsman, que fue el que hizo la tira fotográfica, la sesión fotográfica en un ascensor. Hay fotografías muy icónicas de Truffaut y Hitchcock posando para la cámara de Philip Halsman. Bueno, que fue el encargado de fotografiar esos encuentros. Bueno, esos encuentros dieron como fruto este libro. Fueron semanas y semanas y semanas y horas. 500 preguntas hay en este libro. Mirá vos. Y yo hago 50 y digo que son muchas. Mirá, discípulo y maestro, ¿no? Discípulo y maestro, 500 preguntas. En ese momento, Truffaut estaba curioseando por el cine de Hitchcock, estaba estrenando La sirena del Mississippi y La novia vestida de negro por aquellos años, 2 películas bastante hitchcockianas. Su carrera no es hitchcockiana. Truffaut es el director de Los 400 golpes, de Jules Etchine, por ejemplo, de la versión de Fahrenheit, que estamos hablando de libros, de Bradbury. Bueno,
Y así es como pudo llegar al maestro, ¿no? Discípulo y maestro, bueno, no sé, quizá dos maestros a la par, hablando de cine, de técnica cinematográfica, y Hitchcock explicando los pormenores de sus decisiones cinematográficas. Así que bueno, este libro es el que recomiendo. Muy Y bien. es un Hitchcock a corazón abierto, es una radiografía, lo que conté yo es el prólogo al encuentro, así llegan. Hitchcock nunca habló con nadie con esta, digamos, con este detallismo, de esta forma tan pormenorizada, lo cual habla también del respeto que tenía por Truffaut. ¿Y por qué digo que abarca 50 años? Porque llegamos al año 2015 y este libro fue hecho documental. Bien. ¿Sí? Así que si lo quieren buscar, Hitchcock / Truffaut es el documental de Ken Jones que recapitula la creación de este libro. ¿Sí? Muy bien, ya lo estamos googleando. Y hablando de googlear, acá busqué al gran Philip Halsman y corregime, pero ¿es quien sacó la popular foto de Albert Einstein sacando la lengua? No lo sé. Porque acá yo encontré las 20, digamos, todas las portadas más populares de Philip Halsman, uno de los grandes maestros del siglo XX, inclusive también una con Dalí. Mira Es que vos. fue muy, muy grosso este Halsman. Mira, Así no que, sabía que estábamos hablando de la misma persona. Buenísimo el sí. dato. ¿Es uno medio pelado con anteojitos? No me acuerdo. Ah, yo lo acabo de Vos googlear, ¿sabes también qué es? pedís mucho detalle, amigo, me parece. No, acá está. Me estás Philip, pidiendo demasiado. Philip Halsman. Ahí va, un saludo grande a la descendencia de Halsman. Un saludo grande. Sí, nunca Un se sabe. saludo, Quiero hacer un un saludo pequeño grande para detalle. Angie Bonello. Un saludo grande para Angie Bonello. Angie me recomendó este libro. Muchísimas gracias por esta recomendación. Tiene participación en esta elección de hoy. Si quieren descubrir a una gran actriz argentina, Angie Bonello, googleenla y tienen entrevista con difusión parlante. Teatro, Angie, lo ya que la estoy quieran. googleando. ¿Boleno? No, al revés, Bonello. Bonello, ahí está, Angie Bonello, enter. Excelente, excelente actriz. Y ya sabes cómo Y funciona excelente esto. representación. Ya sabes cómo funciona esto, Maxi. Pasaros el contacto, pasaros el Hagan el Instagram. trabajo ustedes, chicos. Pasá el Instagram. Y Perfecto. ya con ¿No eso la ya lo vieron hacemos. actuar? ¿Dónde están? Puse. Fue Lanús. Yo estoy en Quilmes ahora. Angie Bonello, actriz. Ahí ya La me lo era agendo. Hitchcock. Haber sido contemporáneo, ¿eh? Eh, bueno, ahí Yo me lo quería agendé, hacer listo. un pequeño aporte a A algo la que causa. decía Marian, que es, ¿no? Cómo se convierten las personas, ¿no? Una partecita o algo de su trabajo es parte de la cultura. Y también me parece que para Hitchcock lo que sumó mucho es el Alfred Hitchcock Presenta, ¿no? Donde presentaba Sí. cortos en la tele. Entonces Sí. termina pasando que muchas personas, muchos jóvenes, tal vez que no hayan visto sus películas directamente, hayan caído en él por esta serie y empiecen a recapitular su historia a partir de ahí. Sí, Me parece a bueno, mí también que para mí fue uno de esos puntos donde de entrada también más general para él. mira, hay varias cosas, Andy, a la contemporaneidad de Hitchcock, cómo llega a las nuevas generaciones. La serie fue la única experiencia que tuvo Hitchcock en la TV. En ese momento, yo ahora no lo tengo en claro, pero creo que la serie se emitió entre el 55 y el 60, una cosa así. En ese momento era la mejor época de Hitchcock que en esos años había estrenado. Vértigo, Intriga Internacional, bueno, Psicosis, venía de La Ventana Indiscreta, Le faltaba llegar a los pájaros, otra gran película. Y en ese momento la TV no era lo que es ahora. Imaginen hoy Hitchcock haciendo una serie, ¿no? Pero después está esta cuestión de los discípulos que ha tenido Hitchcock. En los años 80, literalmente, Brian De Palma copió a Hitchcock. Fuerte acusación, señor Curcio. No, en el mejor... No, ahora lo único que falta es que Mejor nos los caiga. sentidos, claro. No, a ver si Brian... Mirá si se enoja y viene. En el mejor de los sentidos, copió la estética, fue su gran discípulo, creo que fue el que mejor copió el canon y el molde Hitchcock para hacer suspenso. El que lo copió mal, ¿saben quién fue? El que lo copió mal con cero originalidad fue Gus Van Sant cuando hizo la remake de Psicosis, ¿no? Y eso también, bueno, digamos, acercó a las generaciones a ver de qué se trata esta remake.
Y lo que, no sé quién fue de los dos que mencionó la serie, Bates Motel. Sí, Bates Claro, Motel. Marian, Bates Motel, bueno, es una serie muy lograda, que da una vuelta de tuerca a la historia que conocimos Ujú. de la película más emblemática del maestro del suspenso, basado en la novela de Robert Bloch. Así que, bueno, Muy bien. como cajas chinas unas dentro de otras, aquí tenemos el cine según Hitchcock. Perfecto. Tema Muy 2. bien. Eso fue el tema Tema 2. 1. Tema 2. Bueno, miren, si Hitchcock y Truffaut condensan historia, esto, ¿qué decirles? Mirá, no digo nada, muestro la tapa. Mirá, Ah, la cabeza del Increíble. caballo. Increíble. No. esto es, a ver, vos no hagas trampa, Marian, porque vos, yo te recomiendo un libro y vas a ver la película. Obvio. Obvio. Yo no sé Pero, leer. claro, pero acá vas a tener que disponer, si ves las películas, de 9 horas de tu vida, porque cada padrino, claro, cada padrino dura 3 horas, ¿no? Estamos hablando, lo muestro un cachito más, Sí, ahí se ve. Ujú. El Padrino de Mario Puzo, editado en 1969, este libro. Les voy a contar quién era Mario Puzo antes de llegar a una película que también excede el ámbito de la literatura para llegar a la cultura popular y al cine. Hoy muchos recordamos El Padrino por la melodía que vos elegiste para hacer la historia, Sí. la de Nino Rota, pero bueno, esas cosas que quedan en el inconsciente. Pero hay mucho interesante para desasnar. Vamos a por ello. Mario Puzo nació en 1920. Hijo de inmigrantes, nació en New York, en una comunidad italoamericana afincada en New York. Con gran vocación periodística, creció viendo el operar de las familias, de los clanes mafiosos que atestaban la ciudad de New York. Y el hombre lo que hizo es dedicar gran parte de su carrera como escritor de novelas a recapitular su mirada sobre la mafia. El Padrino es el libro que más conocemos, pero no fue el único. Por ejemplo, hay un libro muy logrado de Puzo que se llamó El Siciliano, que también se estrenó una película en el año 87 con Christopher Lambert, que es una novela muy, muy lograda sobre un criminal que realmente existió. Bueno, esta ficción del que nos ocupa hoy, El Padrino, es su novela más emblemática. Y tanto fue, digamos, el acierto de Puzo en el conocimiento, en radiografiar estos círculos mafiosos, estos círculos de poder que se comportaban con unas reglas muy claras de honestidad y de lealtad hacia los suyos, hacia sus círculos familiares y amistosos, pero que contra las familias que rivalizaban por detentar el poder de la ciudad se comportaban de forma implacable, ¿sí? Manejaban juegos de extorsión, manejaban estafas fraudulentas, manejaban los juegos de azar, las apuestas del casino, manejaban los sindicatos. Eran gente con muchísimo poder, estas familias. Y una de esas familias, que es el objeto de estudio de esta obra, que intenta visibilizar las caras más corrompidas, más putrefactas de la sociedad y también visibilizar las instituciones viciadas, contaminadas, como la iglesia, como la policía y como la justicia, que permitían el operar de estas bandas que aterrorizaban New York. Cuando este libro sale a la venta, en el año 69, New York era una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Tenía uno de los índices más altos de mortandad por actividades delictivas y las calles estaban gobernadas, los ciudadanos tenían miedo de salir a la calle porque las calles estaban gobernadas por estos clanes que se enfrentaban en la vía pública a balazos, así como se ve en la película que 3 años después estrena Francis Ford Coppola. Francis Ford Coppola, un director muy joven, tenía 32 años al momento de la película, una elección bastante cuestionada, la Paramount Pictures, el estudio que financió la película, con apenas $5,5 millones, hoy algo irrisorio para una superproducción, pero en el año 72 era un buen billete y lo contrata al
económico Coppola, ¿no? Era más económico contratar a Coppola que a un, no sé, Howard Hawks, pongamos, John Huston, más experimentados. Bien. Y Coppola recurre a Puzo para la labor de guión. El guión que ven en la película El Padrino, estrenada en 1972, está, digamos, adaptado a la pantalla por su propio autor, Mario Puzo. Bien. La película fue un éxito total. Tal es así que 2 años después a Coppola le encargan una secuela, El Padrino 2, que seguramente, según el ojo de muchos cinéfilos, haya superado a la versión original. El Padrino 1 nos presenta el personaje principal de Vito Corleone, que es el centro convergente de esta novela, que todos recordarán, interpretado por ¿quién? Andy, ¿vos la viste? Dale. Los maté. Sí, ahí lo. Al Pacino, no me acuerdo Robert el De nombre del Niro. actor, No, El otro, pará, yo sé. Don Corleone, no, es cosa, Don Corleone. pará, yo lo sé. El que tiene los cachetes grandes. Pará, no lo diga, no nos vamos de acá hasta que yo lo diga. Paren ahí. No googlees, Andy, está googleando. Maxi está googleando. No googlees. Yo lo sé. No, vamos de acá hasta que lo sé. Yo lo sé. Ay, Marlon Brandon. Reprobado a marzo. ¿Cómo? Marlon Brandon. Marlon Brando, sí, Ahí señor. está, toma, Andy, toma, puto. No, está perfecto. Yo con los nombres soy muy malo, Te juro que soy muy Y malo. eso que no la vi. Soy Marlon muy malo Brando, yo con los nombres. en ese momento era el actor más importante de Hollywood. ¿Sí? El actor más importante de Hollywood en ese momento, Marlon Brando, tenía 58 años. Hagan la analogía hoy con un actor de esa generación, de esas características, no sé, un Tom Hanks, supongamos, ¿no? Pero no, claramente, por una cuestión generacional, Marlon Brando es muchísimo más que Tom Hanks. Bien. Es uno de los 5 más grandes actores de todos los tiempos. Y le encargan este papel, el padre del clan, ¿no? La cabeza de la mafia, este hombre tan temido y tan respetado. Y el otro eje es su hijo mayor, su heredero, el señor Michael Corleone, interpretado por el grandísimo, enorme, inconmensurable Al Pacino. Bien, Al Pacino muy jovencito, y se empieza a rodear Coppola de un cast fenomenal para llevar a la pantalla personajes muy importantes de la novela, ¿no? Como Sonny, como Tom Hagen, bueno, los actores respectivamente James Caan, Robert Duvall, estaba John Cazale por allí también interpretando a uno de los hijos de Brando, estaba una jovencísima Diane Keaton. Bien, así se va conformando este gran cast para la primera película del Padrino. Bien, 2 años después, dado el éxito, se transpone la siguiente parte de esta novela de un único tomo, con El Padrino 2, en donde sí aparece Robert De Niro, que vos recién lo mencionaste, Marian, interpretando a Vito Corleone joven. ¿Sí? Cuenta su llegada, un inmigrante italiano, que llega a Estados Unidos en busca del sueño americano, a la tierra prometida, y se empieza a relacionar con los bajos fondos, hasta escalar, ¿no? En la escala mafiosa. Bien. Allí es donde esta película congrega, El Padrino 2, a Marlon Brando, a Al Pacino y a Robert De Niro en una misma película, ¿no? Quiero decir que Marlon Brando había fallecido, el personaje, al final de la primera película, y toma metraje para la segunda película, en donde Robert De Niro interpreta a un Marlon Brando, a un Vito Corleone joven, y a su vez, por esta cuestión cronológica, no comparte ninguna escena con Al Pacino. ¿Se dan cuenta? Pero bien, de alguna manera estuvieron allí. El Padrino 1 le reportó el Oscar a Mejor Actor a Marlon Brando. El Padrino 2 le reportó el Oscar como Mejor Actor de Reparto a Robert De Niro. ¿Cómo sigue esta historia? Esta historia continúa 16 años después. ¿Pero qué ocurre? Antes de que se estrene en cine, y también con la colaboración de Mario Puzo, El Padrino 3. ¿Qué ocurre? Ocurre que es tal el impacto de la adaptación de la novela en el cine que revitaliza el cine de gángsters. O sea, la importancia que tiene, es un golpe de suerte el de Coppola. En realidad,
a ver, la carrera de Coppola es muy difícil de examinar, porque, y ahora se viene el segundo regalito de la noche, miren. A ver. Francis Ford Coppola. Segundo libro de Cahiers du Cinéma. Francis Ford Coppola. ¿Sí? Segundo tomo de Cahiers du Cinéma de la colección Maestros del Cine. Aquí pueden encontrar toda la carrera de Coppola, que es una carrera muy difícil de, digamos, de juzgar, porque el hombre en 7 años filmó, en 7 años, 3 de las más grandes películas de la historia de Hollywood. Las 2 primeras partes del Padrino y Apocalipsis Now. Y después cayó en una especie de olvido, porque se dedicó a costear sus propios proyectos, películas independientes que quizás no tenían afán taquillero y no tenían el beneplácito del público, de la crítica, pero con las 2 Padrino, las 2 primeras, y Apocalipsis Now, imagínense, eran películas monumentales, ¿sí? Era apostar a todo o nada, eran superproducciones, y sobre todo, me quiero centrar en lo que hoy nos convoca, que es El Padrino, revitalizó Hollywood. Mirá. Revitalizó completamente Hollywood. Hollywood estaba muerto, el sistema de estudios estaba prácticamente quebrado, estaba emergiendo el cine que se llamó Neo Hollywood, el cine vanguardista, el cine independiente, un cine que se pronunciaba con bastante espíritu crítico contra el gobierno de Richard Nixon, contra la guerra de Vietnam, contra el asesinato de líderes afroamericanos, los movimientos civiles. Era un Estados Unidos en llamas. Y el cine comercial, bueno, prácticamente que estaba naufragando. Y este golpe de suerte fue el espaldarazo para que Hollywood pueda seguir produciendo grandes películas. Y además revitalizar el cine de gángster, que estaba finiquitado. El cine de gángster había sido muy famoso en los años 30, 40, con Scarface, El enemigo público número 1, todo ese tipo de películas, con Paul Mooney, en fin, con James Cagney. Pero luego había caído en la repetición, en el olvido, ¿no? En la intrascendencia, y con esta película fue, digamos, un renacer absoluto, a la cual, bueno, por ejemplo, no hay ninguna película que iguale al Padrino. Para mí es no solo una de las adaptaciones literarias más grandes de todos los tiempos, sino la película de gángster más grande de todos los tiempos. Pero cómo revitalizó el género, porque si ustedes se fijan, a partir de allí, por ejemplo, hoy mencionamos a Brian De Palma, ¿no? El heredero natural de Hitchcock. Bueno, Brian De Palma hizo la remake de Scarface con Al Pacino y Los Intocables, ¿no? De Elliot Ness, sobre la famosa serie televisiva. Scorsese hizo Casino, Buenos Muchachos, Calles Salvajes. Hace poquito estrenó El Irlandés. O sea, la carrera de Scorsese, del cine de gángsters, yo creo que no hubiera existido sin El Padrino, ¿no? A las claras. De manera que ya vemos... Decime. No hubiese llegado, sí. O sea, no... Es como esa pequeña vuelta que hubo un poco del cine de... Hubo un par de películas tipo de Cowboys en el medio hace un par de años. Exactamente. Intentaron ver eso, ¿no? Un poco la figura de Tarantino lo hizo, creo. Tarantino con Django, creo. ¿Cómo, Marian? No, que película de Cowboy, como decía Andy. Bueno, Tarantino hizo Django sin cadenas. Y bueno, Clint Eastwood. Tarantino. Bien, ¿no? Ahí está Clint Eastwood, no me acordaba el nombre. Tipo, la figura de Clint Eastwood, del tipo del caballo. El tipo rudo, ¿viste? El que cae el pueblo. Pero es verdad, tipo, el cine de gángster no hubiese quedado, porque ya no había. Como decías vos, había quedado chato. Había quedado chato y fue un fenómeno tan popular que se volvió a poner de moda, ¿no? Era como la gran moda llevar a la pantalla historias de gángsters. Con el cine western pasa parecido. Lo que pasa con el cine western es que lo que lo revitaliza es un gran revisionismo. Es el gran revisionismo del género, porque empiezan a dejar de ver al indio, a etiquetar al indio como el bárbaro, como el salvaje, como el malo, y al blanco como el bueno que lo tiene que cazar, y se hacen películas mucho más interesantes. Por eso es muy interesante, valga la redundancia, es muy atractivo, vamos Maxi, sinónimos, es muy atractivo ver a directores como Sam Peckinpah, como Kevin Costner, como Clint Eastwood, revitalizar el género bajo otra óptica, ¿no? De los 70 hasta hoy es otro cine western mucho más adulto, mucho más realista, mucho más crudo, mucho más pensante,
que quizás alguna película bastante más estereotipada de John Ford, con todo respeto a John Ford, ¿no? Fundador del género. Así que bueno, allí tenemos El Padrino, sobre la novela de Mario Puzo. Gracias. Muchas gracias, Maxi. La verdad, las dos propuestas, ya saben, libros que son conseguibles, ¿no, caballeros? Si voy a Mercado Libre, seguramente van a estar. Si alguno quiere llegar a ellos, El confiemos que Padrino están. es un bestseller. Yo no sé de cuándo será esta edición. No sé, me la compré a principios de los 2000. A ver, Eh, yo tengo acá una portada que dice edición número 50. O sea, ya andás a ver de cuándo la foto que saqué de internet que decía edición 50. puede Imagínate. ser, sí. Eh, Así que bueno, ahí tenemos, y mirá lo que te traje. Terminamos con las sorpresitas, a porque ver, a esto ver. lo que quiero decir. Voy a aprovechar esto porque es el día del lector. Estoy abriendo mi biblioteca. Si quieren leer sobre Truffaut, vean esta belleza absoluta. Ah, mierda. François Truffaut. Buenísimo. Esta señorita que ven en la tapa es Catherine Deneuve. Truffaut es este señor que está en contratapa. ¿Sí? Este libro es de Robert Ingram. Yo no sé si se consigue fácil. Ajá. Este libro sí, es un libro de culto, es de tapa dura, no sé si pueden ver, pero es una belleza absoluta. Así que bueno, allí está. Y por último les comparto lo que estoy leyendo yo A ahora, ver, ¿no? dale. Por Mira, el favor. lector, yo estoy leyendo Mohan, ¿no? Mohan. William Somerset Maugham, Julia. ¿Sí? A quien ven en tapa es a una gran actriz, Annette Bening, que fue la encargada de llevar el personaje protagonista de esta novela, Julia, a la pantalla en el año 2004 en la película Conociendo a Julia. Una vida sobre las desavenencias, vicisitudes, divismos y narcisismo de una gran actriz. Una gran actriz por partida doble. La protagonista y de la novela y la protagonista de la película que está en la tapa de la novela. Siento, Maxi, que tu sección nunca se va a acabar. Porque como que sacás, levantás una piedra, hay un libro. O sea, como que tenés Bueno, material a rolete. te aseguro que me cuesta mucho hacer la elección de cada martes de cada mes porque me puede la avidez como lector y me da lástima a veces dejar algún libro de lado y digo, bueno, no, tiene que esperar un tiempito más, pero siempre hay libros para hablar porque nos encanta hablar de libros, para eso estamos. Así que además, ¿sabes qué es lo maravilloso, Marian y Andy e internautas? Los nexos, los vínculos que se tejen, porque estamos hablando de libros, estamos hablando de cine y el mes pasado hablamos de deportes y de poesía. Hay como muchos mundos viviendo dentro de un libro, ¿no? Este libro, por ejemplo, habla de una actriz de teatro, ¿no? Entonces es uno de los libros, o una de las obras, probablemente junto con El Vestidor de Ronald Hardwood, que fue llevada al teatro, que mejor transmiten el ámbito teatral, ¿no? Para a quienes nos apasiona, por supuesto. Entonces son esos mundos maravillosos de ficción en donde nos metemos y bueno, la curiosidad es infinita para seguir aprendiendo, ¿eh? Y tenemos algo para vender para la gente que está ahí, que sepa, este viernes seguimos en esta faceta intelectualoide. Vamos a tener el placer, gracias a una un esfuerzo de producción gigante de Maxi, junto con Andy luego, de traer el primer, o creo el segundo, no hemos entrevistado muchos escritores. En esta oportunidad Juan Carlos Díez va a estar acá en difusión, salido de una columna que hizo Maxi. Surgió la posibilidad, así que vamos a estar hablando con él. Maxi va a estar acá como cabecilla de las entrevistas, pero bueno, con Andy vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para traerles a ustedes un bloque intelectual de charla y de conocer un poco este fascinante mundo de la escritura y del pencil y del paper, ¿viste, Andy? Mirá, Paper y del paper. me parece que va a ser una charla muy interesante para conocerlo no solamente a él, sino a su obra y poder meternos un poquito más en ese mundo que justamente estábamos comentando la vez pasada, sobre esta faceta de periodista, de poeta, esta multifaceta que muestra en sus libros y ver su visión, ¿no? Ujú. De aquellas cosas, sus vivencias, por ejemplo, toda su experiencia con el Flaco Spinetta y eso, y ver
nada, conocer un poco más, conocer a la persona que está detrás de esos libros. Ahí va. Así que Y esa es la además, propuesta. Esa es la propuesta. Perdón, Maxi, si ya vamos cerrando, porque yo te doy cuerda, digo, sí. no, que Eh, además va a ser una charla entre amigos divina y Juan es mucho más de los dos libros que acabamos de comentar. Es un gran cronista Seguramente. cultural, es un gran cronista de lugares, de atmósferas, es un gran cronista de la condición humana, es un periodista con todas las letras. Así que lo vamos a conocer el próximo viernes y es un honor que me inviten y agradezco la invitación y en lo que pude humildemente haber contribuido a hacer lo posible. Así que allí nos encontramos. Chicos, Marian, Andy, gracias, amigos, como siempre. Nos volvemos a encontrar este viernes. Vamos a estar ahí y ya stalkeamos a tu amiga actriz María Ángeles Bonello, así que acá la tenemos. Muy pronto seguramente en difusión también. Bueno, muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado, muchas gracias a la gente que se quedó hasta el final, pero bueno, nosotros sabemos que esto tiene más repercusión también luego lo que queda en YouTube. Así que si lo estás viendo en cualquier horario, gracias por estar, recordá suscribirte, darle like, nos hace muy felices seguir creciendo. Muchas gracias Andy también. ¿No? No, Andy, muchas ¿también? gracias vos. No, vos, Y por bueno, favor. también recordarles que pueden leer sobre Maxi Pueden Curcio leer. en espacio 7 Artes Press, en 7 Artes Digital. Después, me llegó el Las mail. conchas de la lora. Rápidamente, ¿qué es? ¿Por qué lo haces, Andy? ¿Por qué Porque venías lo tan tengo acá, tengo bien? el La mail acá, ¿qué cagaste. querés que haga? Pero decilo bien, hijo de puta. Que soy muy malo leyendo las Pero cosas. bueno, Ah, Esos te 7 llegó la actos y los gacetilla. workshops, claro, obvio. Bueno, muchas gracias por la propaganda, muchas gracias por la ¿de difusión. qué, Andy? Léelo La bien. No difusión entendí parlante. nada. No entendí nada. Hay un workshop de cine online. Ah, ok, Está ok, la inscripción boludo. abierta a partir, ay, perdón, a Uh, través de Espacio Sí de ¿Querés que lo Arte. diga yo, sí, Andy? decilo vos, Sí, Maxi. mejor, Porque mejor, no porque estoy entendí pasando nada. un momento terrible. Me estaría agarrando una Una CB. CB en este momento, dale. Tranquilo, Perdón. tranquilo. Bueno, están todos invitados, todas invitadas. Estoy brindando workshops y clases y cursos de cine en el Espacio 7 Artes. Quien quiera información al respecto, 7 Artes Multimedia, 7 con letra. 7 Artes Multimedia, @outlook.com.ar. Amantes del cine, nada, allí encontrarán un amplio menú acerca de los cursos que este servidor está ofreciendo. ¿Hay comida? Hay bebida. ¿Y la comida la tengo que llevar? Yo quiero ir a comer con un sanguichito, boludo, no me cagues. Es virtual, Marian, es virtual. Ah, es virtual. Bueno, ¿nos mandas un pase para comer algo? Un lunch ¿Unos virtual. créditos? Ah, ok. Pero siempre de garrón, qué bárbaro. Ah, así es la vida. No me hice rico. ¿Viste como dijo Bill Gates? No me hice rico, nego. Bueno, muchas gracias Maxi, muchas gracias Andy, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Esto fue Difusión Parlante, nos volvemos a ver, ya saben, este viernes con un mega especial. Así que tranqui el viernes, ¿eh? No me vengan a joder ni a apurar. Háganse un tecito, vamos a charlar tranqui, vamos a escuchar a alguien que seguramente sabe mucho más que nosotros. Que mí seguro. Así que muchas gracias Maxi por esta oportunidad. Muchas gracias Andy. Y nosotros nos volvemos a ver este viernes a las 10 de la noche en Difusión Parlante. Gracias y que descansen. Chao.